La usuaria de TikTok, Martina Mina, es una mujer la cual sube contenido sobre su vida diaria. Sin embargo, durante los últimos meses ha estado experimentando actividad paranormal, por lo que ha decidido colocar cámaras de seguridad en la casa, sin saber que captaría escalofriantes evidencias. It's okay, just ignore it. Just watch. Mom, What? there's something that like a. What Mom! the hell? What's that going? Mom! It's okay, stop, Yaku. Don't scream. Don't be scared. It's okay. Mom! It's okay. Oh my god. It's okay. Be quiet. Don't scream, be quiet, don't be scared. Go away! Go away, this is my house! You're not there! Jacob, don't scream. Be quiet, don't be scared. Do nothing because it's nothing gonna be happening. You are here. Martina. It's okay. It's okay. Just ignore and don't do anything. Just ignore. Sometimes these things is happening, you know. Maybe it's because we talked about it. Yes, maybe because we talked. Oh my god. Okay, just leave it. Just ignore. Oh, Alright. okay. No, I know it's not your fault. Yes, that's not my fault. I know it's not your fault. That's not my fault. Get out! Get out from my house! Okay, Martina, I think I'm freaking out a little bit. You know? No, don't freak out. No, it's fine. It is Okay, we just, I don't know. Okay, let's talk about something. Diversos objetos son movidos inexplicablemente. Toda esta actividad es algo que viene sufriendo la familia constantemente y que a día de hoy sigue compartiendo sus experiencias. ¿Y tú, qué crees que esté acechando a esta familia? ¿Podrá ser real evidencia paranormal? ¿O es todo un montaje? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de investigación paranormal Omar Ghost TV se embarca en una exploración al centro penitenciario Brushy Mountain, el cual cuenta con una trágica historia, y es que poco después de sus inicios, cuando fue una mina de carbón, se convirtió en una prisión donde muchos de los reos fallecieron en el lugar. Incluso se dice que aquí se recluía James R. Wright, el responsable del fallecimiento de Martin Luther King. Entonces, Omar inicia la investigación y al cabo de pocos minutos captaría algo inquietante. Hello? Oh! What the was that? Mustard packet? It's interesting. James? Oh, my battery's dying. Un extraño golpe se escucha en el abandonado lugar, llamando la atención de Omar. Sin embargo, continúa con la investigación sin saber que estaría a punto de captar algo aterrador. And we haven't gone down this area yet. What the was that? Oh! Oh! I think I got that on video. I got that on video. I'm pretty sure that this chair moved. I have no idea. Move this chair again.
Alright. I think it was clickbait. Una silla se mueve por sí sola en la primera ocasión. Omar apenas ve lo que acaba de ocurrir, por lo que nuevamente pide a la entidad que lo haga, sin saber que otra vez se movería una silla violentamente. Sin embargo, cuando sube al piso superior del lugar, volvería a captar algo inquietante. Sounds like some raindrops. ¿Lo viste? Una figura aparece en medio de la puerta, pero cuando Omar va a revisar, no hay nada. Luego de esto, Omar continúa explorando el lugar, pero sin registrar más evidencias. Sin embargo, con lo captado, era más que obvio que algo o alguien se encontraba acechándolo en el lugar. Quizá una o varias entidades de las personas que fallecieron allí. ¿Y tú, pasarías una noche en esta prisión? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Déjame tu opinión en los comentarios. Un grupo de jóvenes de una escuela en Japón ha estado escuchando un lamento últimamente en el baño, y según algunos creen que puede tratarse de alguna leyenda local sobre una joven llamada Hanako-san. El espíritu de esta joven ronda por todos los colegios de Japón. Por ello, cuando volvieron a escuchar estos lamentos, decidieron ir a investigar, pero no les fue bien. 洋式のところから嘘取ってよねえ誰もいないよ本当に待ってこっち行くからね待ってちょっと待って誰もいないのに声したってこと嘘ねえ開いてるんだけどちょっと待って開いてるよ行こうえLuego de escuchar unos lamentos en los baños, los jóvenes van a investigar, pero inicialmente no había nadie. Sin embargo, al momento de irse, se escucha un golpe en la puerta, y es en ese momento cuando se logra ver un aterrador rostro desfigurado, lo que asusta a los jóvenes, quienes abandonan el lugar rápidamente. Ahora, aunque la veracidad del video puede ser cuestionable, no cabe duda que es algo escalofriante. Entonces, ¿será este acaso el espíritu de Hanako-san? ¿O es alguna farsa elaborada? Tú decides. El siguiente video fue captado en un hospital embrujado, donde según rumores, una pequeña niña perdió la vida en el lugar, y a menudo el personal del hospital experimenta una extraña actividad que los deja perturbados. Atentos. Ay, no, nomás nos están asustando. Ya quiero llorar. Foto, ya empezamos. Está grabando. ¿Está grabando? Ya deja de jugar, niña. Ay, no, Dani, ya había miedo. Pequeña, No mames, no mames. pequeña, que estamos jugando, ven acá. Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. Se abrieron las dos. Ya se salió, a lo mejor. Ay, no. Ay, no, no Nunca mames. me asusto, No, ya, pero ahora, ya tengo mire. el harto miedo ya. Nunca me asusto. Y ahora. Ay, no mames, no, ya. ¿Qué necesitas, pequeña? ¿Eh? No. ¿Ocupas algo? Ay, no. Pequeña, ya prendió la luz. Ay. El personal asustado ve cómo las puertas se abren y cierran sin razón alguna, como si alguien estuviera deambulando por el lugar. Sin embargo, en un momento se puede ver lo que parece ser una pequeña figura caminando de un lado a otro. Entonces, ¿podrá ser este el espíritu de la niña?
Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla comenzó a documentar los extraños sucesos que han estado ocurriendo en su casa, al cual se mudó recientemente. Sin embargo, no sabía que aquel apartamento ocultaba un oscuro secreto, y es que hace un tiempo un hombre de 47 años fue atacado en la puerta y perdió la vida. Se escucha una de las puertas cerrarse abruptamente. El hombre asustado va a investigar tratando de mantener la calma, pero no encuentra nada. Sin embargo, luego de unos días volvería a captar algo escalofriante. Una puerta del armario se abre por sí sola, además de que el casco se desliza inexplicablemente. Luego, durante la noche, decide hacer una transmisión en vivo, ya que tiene problemas para dormir. Pero lo que sucedería sería aterrador. Come. Servicio. Comandante Doppelton. Irrsariga. Nasad. Sinang. Manyanan Doppelton. Se logra escuchar varios objetos cayendo al suelo, pero cuando va a averiguar, la puerta del armario se abre por sí sola, por lo que decide salir inmediatamente de la casa,
pero al ver la ventana de su departamento desde la calle, se logra ver a alguien o algo dentro de él, como si estuviera mirándolo fijamente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el espíritu del hombre fallecido se encuentra aún acechando este lugar? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.